las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Qué gusto nos da poder estar transmitiendo este domingo hermoso que el Señor nos da para alabar y glorificar su nombre. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión, miembros de la iglesia, amistades, amigos de nosotros, mis amados. Nos da mucha alegría, mucha felicidad el que se puedan estar ustedes conectando y podamos estar teniendo esta enseñanza para la gloria del Señor. Recuérdese que hoy es domingo y nuestro corazón debe estar dispuesto para ser bendecidos por el Señor. Recuérdese que allí en su hogar, ahí con su familia, usted reúnase y tenga la disposición para estar adorando y glorificando al Señor. Deje de hacer lo que está haciendo, mi amado, y ahora concéntrese para adorar, para glorificar, para exaltar su nombre y escuchar su palabra. Que en nuestro corazón haya esa disposición para adorarle, para glorificarle y exaltarle, mi amado. Ponga su corazón y dispongamos a adorarle y glorificarle en esta preciosa mañana. Somos los pastores Rebeca y Salvador, pastores aquí en la iglesia Monte Sión en Zacapo, Michoacán. Dios les bendiga y vamos a adorar, vamos a glorificar, vamos a exaltar su nombre en este tiempo. Tu luz ha venido.
El Señor es es mi Rey, mi todo. Qué hermosa alabanza a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga por medio de su palabra en esta mañana. Amante Señor y Padre nuestro, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre. Señor, hemos alabado, eres grande y maravilloso, Padre. Te exaltamos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Padre, te manifiestes gloriosamente sobre de mi vida, Padre. Señor, que me unjas con un carbón ardiente de tu altar sobre nuestros labios, Padre celestial, y que de nuestro corazón y de nuestra vida salga tu palabra, Señor, dirigida por medio de tu Espíritu Santo. Bendice mis hermanos en sus hogares, con sus familias, Padre, que ellos puedan recibir la palabra y que sea de una bendición para ellos. Que tu palabra quede grabada en lo profundo de sus corazones, Padre. Manifiéstate gloriosamente, derramando de tu Espíritu Santo allá donde ellos se encuentran, en cada uno de sus hogares, Padre. Manifiéstate poderosamente, trae entendimiento, trae, Padre, revelación, trae comprensión de tu palabra, Señor, y que la palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados, estamos hablando, recuérdese usted que de la palabra dar, y recuérdese que está establecido o está marcado, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener un carácter dispuesto para poder dar, mis amados hermanos, y hemos venido utilizando varios conceptos en los cuales hemos venido analizando cada uno de ellos. La semana pasada vimos que era más importante, es mejor dar que recibir, mis amados hermanos. Y en esta ya mediodía, mis amados, nosotros vamos a hablar acerca de la bendición de dar. Qué importante es que nosotros vayamos comprendiendo todo esto, porque las 2-3 clases que vienen, mis amados, esto lo vamos a tener, esto que hemos estado aprendiendo, lo vamos a tener que poner en práctica en nuestro diario caminar. Y va a ver qué bendición Dios nos tiene preparado para nuestra vida. Les voy a invitar que abran sus escrituras, mis amados, en el primer libro a Timoteo, capítulo número 6, versículos número 17 al 19. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Recuérdense que vamos a hablar acerca de la bendición de dar. Y dice así el versículo 17: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, que echen mano de la vida eterna. Perdón, bien, mis amados, saben que me falla un poquito la vista, pero estamos entendiendo claramente, mis amados, que nosotros tenemos que ser bendecidos, y vamos a ser bendecidos si en nosotros hay esa disposición en nuestro corazón. Fíjense, miren, mis amados hermanos, cuando más entendido sea alguien en una actividad, más la disfrutará. Por ejemplo, si una orquesta toca una hermosa composición, un buen músico disfrutará más que una persona que no tenga el oído entrenado. Puede sorprenderle saber que lo mismo sucede con el dar. El dar, mis amados, es algo que nos debe
dar gozo, nos debe dar alegría, nos debe dar bendición, nos debe dar felicidad, mis amados. Dios tiene muchas razones para pedirnos que demos. Primero, mis amados, al devolver una parte de lo que Dios nos ha dado, estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenecen al Señor. Salmo 50:10 es claro y nos dice: porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de los animales en los collados. Dar, mis amados, es una manera de obedecer. Deuteronomio 16:17 nos habla y nos dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Cuando damos para un ministerio o ayudar a los necesitados, participamos, mis amados, en la obra del reino, lo cual es motivo de alegría, es motivo de gozo, es motivo de felicidad, mis amados hermanos. Nuestra ofrenda le permite a Dios revelar su carácter cuando mostramos generosidad. Él provee fielmente para nuestras necesidades y nos bendice con abundancia. Y lo podemos ver en 2 Corintios 9:8, que nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis amados, tenemos que nosotros entrar en ese espíritu, en el espíritu que tenía nuestro Señor Jesús. Pero dar, mis amados, involucra más que nuestro dinero. Dios nos ha bendecido con talento, con tiempo, con recursos y numerosas oportunidades para compartir con los demás. Es importante, mis amados, confiar en la guía del Espíritu Santo. Así sabremos a qué, a quiénes y cuándo debemos dar, cuándo debemos ser una bendición. Recuerde, mi amado hermano, que el Señor nos da constantemente salvación, nos da consuelo, nos da alivio, nos da respiración, vida e innumerables bendiciones más. Estamos en deuda con Él y por eso debemos darle, no por obligación, sino por gratitud y alegría. Segundo libro a los Corintios 9:7 nos habla y nos dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Pídale, mi amado hermano, a Dios que le revele todo egoísmo o estorbo que le esté impidiendo dar, y que, mi amado hermano, que le ayude a ser un mejor dador. Mis amados, qué importante es que usted y yo nos quitemos lo que nos está estorbando para poder, mi amado, ser una bendición para la gente. La gente necesita hoy, más que nunca, mis amados, de la ayuda, del consuelo, mis amados, de la bendición.
de hablar de su palabra, de compartir su palabra, mis amados. Todo lo que hemos venido aprendiendo, que lo podamos poner en práctica en nuestro diario caminar, mis amados. Qué importante y que podamos nosotros entender claramente qué bendición vamos a llevar a nuestra vida cuando nosotros tengamos esa disposición de dar. También podemos ir a las Escrituras, mis amados, y vamos a ver en Lucas 12, Lucas 12 y versículo 15 al 21. Y mire, vamos a ver esta parte de la Escritura. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió, mis amados, una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis granos y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No podemos negar, mis amados, que a todos nos gusta experimentar la bendición de recibir algo en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual. La bendición de recibir viene primeramente por la bendición de dar. Posiblemente esa sea la respuesta a la pregunta muy común que se hacen muchos cristianos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué no recibo bendiciones en mi vida? Mis amados, la realidad es que la mayoría de los cristianos estamos esperando recibir bendiciones, pero no estamos practicando la bendición de dar. El texto que acabamos de leer, mis amados, para comenzar, es la parábola del rico insensato, en el cual, mis amados, se nos muestra a un hombre rico que al reflexionar en toda la riqueza que tenía, en todos los bienes que había logrado, no pensó en compartir, sino en acumular. No pensó, mi amado hermano, en el prójimo, sino en sí mismo. Es decir, escúcheme muy bien, mis amados, es decir, que su corazón estaba lleno de egoísmo. Su corazón estaba lleno de egoísmo. Seguramente, mis amados hermanos, al leer esta parábola tendríamos muchos motivos para criticar a este hombre rico. Lo llamaríamos que era un hombre tacaño, que era un hombre egoísta, un hombre necio.
en el lugar de Él. O más aún, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? No es, mis amados, verdad que muchos de nosotros nos parecemos al hombre rico de la parábola. La palabra de Dios, mis amados, nos declara en qué consiste la bendición de dar. Esa bendición que muchos de nosotros nos estamos negando a experimentar en nuestra vida. Lucas 6:38 nos dice, la semana pasada tocamos esta cita: dad y se os dará, medida buena y apretada y remecida y rebosando dará en nuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volveráis a medir. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y eso va a hacer que sea rebosante. Mis amados, eso nosotros lo tenemos que llevar a nuestra vida. Nosotros lo tenemos que llevar en nuestro diario caminar. No nos convirtamos como este hombre necio, este hombre que había sido bendecido, pero él estaba pensando nada más en él. No pensaba en los demás. Y también podemos ver, segundo libro a los Corintios, capítulo número segundo libro a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 6 y 7. Pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Dios bendice al que da, mis amados. Es tiempo que nosotros estemos entendiendo claramente lo que la palabra del Señor nos está diciendo, lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos indica, mis amados. Lo que la palabra de Dios instruye, para que nosotros, mis amados, seamos bendecidos por el Señor. Él no quiere que nada más demos de nuestra economía, sino todo lo que Él nos ha dado, dones, talentos, mis amados. Que usted pueda ser una bendición donde usted se pare. Que donde usted se pare diga: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, esta mujer es cristiana, esta mujer es una mujer temerosa de Dios, este hombre es un hombre temeroso de Dios. No está pensando en cosas que no, está viviendo una vida recta, limpia. Es un ejemplo a seguir. Sabemos que el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús, pero si usted lo tiene en su corazón, la gente lo va a ver a usted y se va a dar cuenta que usted sigue a Jesús. Vea qué importante. Nosotros tenemos que entender claramente lo que la palabra nos está diciendo. ¿De qué forma, mis amados, podemos practicar nosotros la bendición de dar? Segundo libro a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 12. Nos habla así la palabra del Señor. Porque si primero
hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La forma que podemos practicar, mis amados, nosotros, la bendición de dar, es dando de lo que tenemos hoy. Fíjese que la traducción de Dios habla hoy, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda. Que Él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Dios te pide de lo que tú tienes. Amén, mis amados. No debemos esperar que llegue la bendición para ser generosos. Es al contrario, tenemos que ser generosos para que la bendición llegue. No debemos esperar que llegue la bendición para ser generosos. Es al contrario, tenemos que ser generosos para que la bendición llegue a nuestra vida. La palabra de Dios, mis amados, no muestra que cuando damos lo que tenemos podemos esperar la cosecha de bendición para nuestra vida. Primer libro a los Reyes, capítulo número 17, versículo número 8. Vamos a entrar, mis amados, a una parte que es importantísima, es un ejemplo muy importante que nosotros tenemos que ir viendo y podemos ir analizando. Y es cuando Elías viene a la viuda de Sarepta. El versículo número 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entregar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel me ha dicho así: la harina de la tinaja
no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mis amados, tenemos que obedecer y tenemos que entender y comprender y llevarlo a nuestro corazón, mis amados, que es tan importante en nosotros que tengamos que poner en práctica esto. Dios nos va a bendecir si en nuestro corazón hay la disposición de dar, hay la disposición de participar en dar, mis amados. Reconociendo que la bendición de dar no es solamente para los que tienen dinero, es para todos. Mateo 25, 35 al 40. Fíjese, mi amado hermano, mi amada hermana, fíjese lo que dice esta parte de la escritura. Porque cuando tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel, vinimos a ti? Respondiendo el rey, y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mis amados, creo que la palabra es muy clara. Y en el lenguaje actual les quiero leer. Del versículo 37 dice: y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo y en la cárcel y que te hayamos visitado. Y el Señor les dice: lo que ustedes hicieron para ayudar a uno de las personas menos importantes de este mundo, quienes yo considero como hermosos, es como si lo hubieran hecho para mí. Mis amados, todo va a tener una recompensa, todo va a tener un pago, todo va a ser una bendición de parte del Señor. ¿En quiénes tenemos que poner en práctica la bendición de dar?
Mis amados, tenemos que llegar a este punto, que es el punto que a veces uno como pastor no quisiera llegar a tocarlo, pero mis amados, lo tenemos que hacer, porque si queremos que la membresía, que si queremos que los miembros sean bendecidos por Dios, tenemos que enseñarles a que cumplan con lo que la palabra de Dios establece, con sus mandatos. Si tú cumples con eso, Él te va a bendecir. Lo primero, mis amados, en quienes tenemos que poner en práctica la bendición de dar. Lo primero, mis amados, es a Dios. Mírenme, mis amados, vamos a la Escritura. Es un texto que todos conocemos, es un texto que todos sabemos. Primeramente vamos a ver Malaquías 3, 10 y 11. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Y vuestra vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y la traducción del lenguaje actual nos dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pongamos a prueba con esto y verán, pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los consideran muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Va a haber una gran bendición si nosotros cumplimos con lo que el Señor nos pide. Primeramente tiene que ser a Dios por medio de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Mis amados, tenemos que cumplir lo que el Señor manda, lo que el Señor dice, lo que el Señor establece, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Que entendamos claramente, el Señor nos bendice. Recuerdo que en tiempos atrás, en la enseñanza que nosotros les dimos, les decíamos que Dios, la economía que Él nos daba en nuestras manos era para tres cosas. Primero, para cumplir con los mandatos que Él nos establecía. Segundo, para suplir las necesidades de nuestros hogares. Y lo tercero, para que la gloria del Señor sea manifestada. Este segundo punto, mis amados, tiene que ser a nuestras familias. Primera de Timoteo 5:8 nos habla y nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis amados, tenemos que cumplir. Tenemos que obedecer lo que el Señor establece. Yo siempre he creído que hay principios y en esos principios nosotros debemos de cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña. Estos tres partes que siguen, mis amados, los voy a tocar en los temas que vienen.
Lo vamos a ampliar, mis amados. Pero mis amados, usted y yo tenemos que cumplir con lo que el Señor nos establece, lo que el Señor nos marca, lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos pide, mis amados. Amén, mis amados. Yo alguien en una ocasión que se sentó conmigo, estuvimos platicando y yo le decía, ¿quieres probar a Dios? Y me dice, no, sí, prueba. La Escritura te lo dice, pruébame. Cumple con este mandato que yo estoy estableciendo en mi palabra, cúmplelo. Y vas a ver si no, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición en abundancia. Y yo le decía, hazlo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y mis amados, Dios lo ha bendecido. Tenemos que hacer una bendición a nuestra familia. Tenemos que hacer una bendición, mis amados, a nuestros padres. A nuestros padres que han envejecido, que ya están grandes. Si usted tiene sus padres, si usted tiene esa bendición, mis amados, no la pierda. Es una gran bendición poder usted ayudar a sus padres, darles, compartirles, verlos. Qué bendición tan hermosa es poder, mis amados, poder ser una bendición para nuestros padres. Y a nuestro prójimo que están pasando situaciones de escasez, situaciones de necesidad, a nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que la Escritura nos lo dice. Recuérdense todo lo que hemos estado hablando, mis amados, cuando caminamos en ese camino de dar, mis amados, vamos a ser bendecidos por el Señor, porque tenemos que bendecir primeramente a la familia de la fe. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que tener la seguridad que dar nunca será una pérdida ni un desperdicio, aunque muchas veces así lo parezca. Siempre habrá recompensa para el que practica la bendición de dar. Siempre habrá recompensa, siempre habrá bendición, mi amado hermano, para el que da. Siempre habrá una manifestación de amor de Dios para con esa persona que se desprende de todo su corazón. Va a ser bendecido. Va a ser bendecido. En estos días estuve platicando con alguien y él me decía, pastor, yo di esto con todo mi corazón. Y yo empecé a platicar con él, y él estaba hablando de que había hablado el mensaje de salvación. Y viera de ver qué feliz se veía, qué contento estaba, mis amados. Usted y yo tenemos que tener la seguridad de que dar nunca será una pérdida ni un desperdicio. Aunque muchas veces así parezca, siempre habrá recompensa para el que practica la bendición de dar. Mis amados, vamos a clamarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, que tu palabra haya sido una bendición a nuestra vida. Padre Celestial, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que tú te manifiestes poderosamente sobre nosotros y sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Que tu palabra que fue, Padre, expuesta en este tiempo, Padre Celestial, venga a ser, Padre, un bálsamo para nosotros, Padre.
que la podamos, Padre, poner en práctica en nuestro diario caminar, Padre celestial. Señor, bendice maravillosamente tu palabra, Padre. Sabremos que no regresará a ti vacía, Padre. Antes tendrá que hacer lo que tenga que hacer, Padre Santo. Bendice mis hermanos, mis hermanas, Padre. Bendice mis amigos, mis amistades. Bendícelas, Padre Celestial. Bendice la familia de la fe, Padre Santo. Que en nuestros corazones haya el deseo de participar en dar, Padre Celestial. Obra tú maravillosamente. Obra tú poderosamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados, qué gozo y qué alegría. Pero quiero decirles una cosa, mis amados. El primer domingo de junio estaremos celebrando Santa Cena. Espere, estaremos haciendo una cápsula para informarles qué es lo que vamos a realizar, mis amados. Esté atento. Y me dio mucho gusto el poder estar en comunión con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un glorioso domingo y que los esperamos una vez más el próximo martes 7 de la noche. Dios les bendiga, Dios los guarde en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, bendiciones en gran manera. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga, mis amados. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop